¿Estamos listos? ¿Cuántos se acordaron de la ilustración con que cerré la semana pasada de las piedritas? Diferentes piedritas, todos dentro de la misma jarra, ¿cierto? Y lo importante allí es que podemos entender, todas las piedras representan cada una de las personas de la humanidad. Nadie puede estar fuera de esa jarra. No hay algún bueno por ahí que sale, no, es que yo soy un poquito más bueno que el otro. No, Dios nos colocó todos bajo el pecado, como hicimos la ilustración. ¿Para qué? Para que Él pudiera derramar, ¿de acuerdo a la jarra de agua? Derramar su misericordia sobre todos. Amén. Entonces por hoy, todos estamos iguales comparados a ¿quién? El uno al otro, igual por igual. Pero compárate a Jesús. ¿Cómo estamos todos? Faltando. Si alguno de nosotros creemos que tenemos un hombro un poquito más alto que el otro, una cabeza así, un poquito más espiritualmente más elevado que el otro, puede bajarse un poquito cuando te comparas a los pies de Cristo. Si creemos que somos justos, si creemos que somos buenos, compárate a los pies de Cristo y solamente tenga esa imagen de la crucificación de Cristo y compárate a Él y a ver cómo salimos. ¿Cuál es la bendición de eso? En que todos nosotros salimos faltando algo comparado a la justicia de Cristo. ¿Amén? ¿Estamos claros allí? Entonces vamos a arrancar con el capítulo 5, pero revisando nada más una porción del capítulo 4, Romanos capítulo 4, cuando Pablo nos da ese ejemplo de David y Abraham, que ellos fueron justificados como pecadores, ¿cierto? Fueron justificados aún siendo pecadores. Pablo nos lleva ahora a Romanos capítulo 5, donde ya no habla de los ejemplos de los judíos, David y Abraham, pero ahora nos va a hablar ¿de quién? De Adán. Él va al inicio del problema de todo esto. No eran los judíos, no era Abraham, no era David, fue la persona y el hombre de Adán. Desde Adán y su desobediencia se introduce el pecado. ¿Y dónde es que se introduce el pecado? En la voluntad. Siempre recuerda, desobediencia de Adán fue en su voluntad. No había internet en aquel entonces en la cual le podemos echar la culpa. No, él decidió. Dios colocó la línea, o en el caso del jardín del Edén, ¿no? Había ese árbol. Todos los otros árboles pueden comer, menos este. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Cruzó la línea. ¿Transgredió con qué? Con su voluntad. ¿Estamos bien allí? La desobediencia viene en la voluntad. Y como resultado de esa decisión, ¿qué fue lo que produjo Adán en nuestras vidas, hermanos? Pecados. La desobediencia de una decisión, pecado, produce el resultado de pecados en nosotros. Y ahí es donde viene la historia de Adán, de ahí donde venimos con la Biblia. El resumen de la Biblia está en dos hombres, Adán y Cristo. Adán y su desobediencia, Cristo en su obediencia. Ese es el resumen de la Biblia sobre la humanidad mirando hacia Dios. Y entonces nosotros hoy queremos ir abordando y tocando este tema. En el primer nacimiento físico de nosotros, nacimos como hijos condenados en la vida. Juan 3:17. Hijos condenados.
Si no aceptamos a Cristo como Salvador, ya hemos sido condenados. Pero en el mismo capítulo 3 de Juan, Nicodemos tuvo que nacer de nuevo, pero no físicamente. ¿Nacer de nuevo dónde? De arriba. De arriba. El griego allí es de arriba. Quiere decir de lo alto. Quiere decir espiritualmente tuvo que nacer de nuevo. Entonces uno era carnal, otro era espiritual. Dos hombres diferentes, dos situaciones diferentes. Por eso es que nosotros estamos en este barco de la vida, con muchas situaciones, muchas presiones. Queremos entender el porqué, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero hay mucho por dentro de nosotros que pelea y lucha, porque vamos a estar tocando ese punto en el capítulo 6 de la vida espiritual. La carne no quiere seguir a Dios, es como el primer Adán, luchando y veo la línea y no sé, no puedo y no tengo ganas, pero sí, pero no. La lucha, Adán y Cristo. El primer hombre, Adán. El segundo Adán es Cristo. Romanos capítulo 5. Vamos a desarrollarlo, vamos a verlo. Entonces, como pueden ver o no pueden ver, o si pueden imaginar, Adán y Eva en el jardín. Seguimos. Hasta ahora hemos descrito 4 hombres en Romanos capítulo 1. ¿Cuál fue el primero? El idólatra. El idólatra era incapaz de adorar a Dios, porque adoraba la creación y no al Creador. ¿Estamos bien? Capítulo 2 de Romanos, estamos hablando del malvado, el hipócrita. Te dice que haga algo y él hace lo opuesto, o no hace lo que él dijo que tú tienes que hacer. Hipócrita. El capítulo 3, pecadores. Todos somos pecadores en nuestra esencia. En nuestra esencia. Vamos a trabajar esa palabra esencia. Y hoy somos enemigos de Dios por haber pecado. ¿Por qué somos enemigos de Dios cuando pecamos? Porque Dios es perfecto. Nadie puede pecar si quiere ser amigo de Dios. Si pecamos, somos enemigos de Dios. Y termina con la jarra de la semana pasada. Todas las personas estamos dentro de esa jarra de haber pecado y faltamos y fallamos. Y ahí nos lleva a Romanos capítulo 5:1. En consecuencia a todo esto lo que vengo diciendo, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, el gran escritor, el apóstol de las iglesias, vuelve a retocar. ¿Cuánto le gusta gente que vuelve al mismo punto? Pablo sabe volver al mismo punto. Justificados pues por la fe. El poder del Evangelio, el poder de Dios está en el Evangelio. ¿Para qué? Para la transformación de nuestras vidas. Queridos amigos y invitados, hoy estamos estudiando Romanos porque queremos llegar a Romanos capítulo 12, 1 y 2. Esa es nuestra meta con toda esta serie de la enseñanza de Romanos. Todos nosotros queremos ser siervos de Dios. Todos queremos servir a Dios. Todos queremos conocer a Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacerlo con entendimiento, conociendo a Dios íntimamente, y Romanos nos lleva a ese entendimiento. Justificado mediante la fe, tenemos paz con Dios. ¿Cuáles son las riquezas? Como dice en su boletín, ¿cuáles son las riquezas de la justificación? Noten allí, próxima foto, la puerta. ¿Qué es lo que la justificación nos ha dado a nosotros los cristianos? Nos ha abierto una puerta a la salvación. Todos nosotros tenemos una puerta en la cual podemos entrar. Tenemos acceso a la paz de Dios. Tenemos acceso a la justificación que produce gracia en nuestras vidas. Dios nos ha dado acceso. Digan esa palabra conmigo: acceso. Otra vez, acceso.
Noten conmigo, a partir de aquí es muy importante que ustedes escuchen bien, porque muchos cristianos, aún antiguos, en mucho tiempo andando en la fe, pueden perder de vista la diferencia de estas dos palabras que van a venir en este momento. Por causa de la justificación, tú y yo tenemos dos palabras que nos distingue y que nos hace diferente al mundo. Tenemos una palabra, posición. Y voy a mostrar cómo funciona eso. La posición de un hijo con su padre. Y la otra palabra es estado. ¿Sí lo están viendo en su boletín? Posición y estado. La letra B. Noten conmigo y anótalo para que puedan definir bien. La posición es nuestra relación con Dios que nunca cambia. La posición, el acceso de la salvación es posición con Dios que nunca cambia. ¿Cuál es el versículo? 2 de Corintios capítulo 5, 17. ¿Veis que todas las cosas han sido, todas las cosas en el pasado son viejas? Y veis que todas las cosas son nuevas en Cristo Jesús. La posición del cristiano no cambia. Esa es una posición de hijo. Ahora noten la segunda palabra, estado. El estado del creyente es diferente a la posición. ¿En qué sentido? Tiene que ver con nuestra condición aquí en la tierra, que puede cambiar para bien o para mal. Por ejemplo, el autor de este libro de Romanos, Pablo, en Filipenses, en Colosenses, en Gálatas y en Efesios, él se encontraba en la prisión. ¿Cuántos estaríamos contentos en la prisión? Muy pocos estaríamos contentos en una prisión, ¿cierto? ¿Cuál era la condición de Pablo en la prisión? Tristeza. Y él dice así en Filipenses 2:19, en Colosenses 4:7, cobre ánimo, tráigame a Timoteo, cobre ánimo, porque estoy triste. ¿Puede el apóstol Pablo estar triste en su condición aquí en la tierra, más mantener su posición firme con Dios? ¿Sí o no? Sí, las dos cosas pueden existir. ¿Cuál es la confusión? Muchas veces los cristianos dicen así: yo pequé, yo atravesé la línea de Dios, transgredí, yo pequé, cometí una iniquidad, ahora me siento triste y ahora Dios no me puede aceptar. Es una conversación muy común entre los cristianos. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no te puede aceptar? ¿Por qué tú no tienes acceso a la puerta de la salvación después de haber pecado? Es porque el cristiano no conoce la diferencia entre ¿qué? Entre la posición de hijo y el estado de ser creyente después de haber fracasado. Aquí está la obra de Cristo en nuestro lugar. Cuando tú pecas y yo peco, y por cierto yo peco todos los días, por eso que conozco bien la puerta del acceso a la salvación. Cuando pecamos, Dios nos ha dado una provisión, y la provisión es por la justificación de Cristo en la cruz por todos los seres humanos. Podemos entrar a su presencia, tener paz y ser perdonados por nuestros pecados. Y podemos salir del estado de fracaso, salir del estado de depresión, salir de dejar que esa puerta se mantenga abierta por causa de la obra de Cristo. El cristianismo no depende de tus emociones. Gracias a Dios que no. Si me entienden. Algún día estamos así, ¿no es cierto? Águila, cantando tercer cielo, vuela, na, 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 vuela. Y otro día estamos así, no me mires. Gracias a Dios que no dependemos del estado emotivo del creyente, ni un día, ni un minuto del día, porque Dios no hace acepción de hombres.
Dios no distingue entre los hombres. Él dice, mi Hijo murió, nos dio acceso a la salvación, y todos los que quieren aprovechar de esa salvación tienen acceso, tienen entrada libre por causa de la posición que tiene en Dios y no por tu estado en la cual tú sientes. ¿Quién puede distinguir estas dos cosas? Si no lo distingues, quedamos igual como el perro buscando la cola. No me siento santificado, no me siento bien, no me siento qué voy a hacer, cómo voy a hacer, cómo voy a salir de esta. El que no entiende tu posición. Tu posición no cambia en una posición de hijo, sentado a la diestra del Padre con el Señor Jesús. Cuando tú entiendes tu posición, el estado puede cambiar o no, no cambia lo que Dios ha hecho por ti y en tu lugar desde la eternidad pasada, antes que tú fuiste un pensamiento en la mente de tus padres. ¿Qué tal? Esto va duro, porque muchos quieren justificar su actuación como creyentes por el estado del creyente y no por la posición. La posición nunca cambia. El estado para arriba, para abajo, de los lados, no aparece. Un día estuvimos en una conferencia misionera en Chile y éramos como 50 misioneros de toda América Latina, y un pastor tenía la prédica ese día y no apareció. Y yo, mira, ¿qué pasó? No, que está enfermo, no sé qué. Está bueno, chévere. El agua de Chile, la mudanza, no sé. Y cuando de repente supimos unos días después, ¿no?, que estaba en depresión. Ahora te pregunto algo. ¿Que ese pastor estaba en depresión o no cambia mi posición con Cristo? Para nada. Para nada. Lo que no cambia es fijo. Y si es fijo, yo cada vez más voy sacando mi fuente de fuerzas, mi recurso de Cristo, la riqueza de la justificación de algo que no cambia y no de algo cambiante. ¿Cuántos entienden eso? Hay que ponerse las pilas y entender eso. Porque alguien está pasando por un mal día. Bueno, vamos a orar por él y tal, pero eso no cambia mi posición ni mi relación con Dios. Eso se llama madurez. Poder distinguir entre mi estado y mi posición. Una nunca cambia, porque para que cambie, Dios tiene que cambiar. Y la pregunta es, ¿Dios cambia? Tito 3:5 por ahí dice, Dios es veraz. ¿Entienden la diferencia? Yo acompaño a cualquier persona en su valle de muerte, en su valle de transición, en los valles de los cambios de la vida. Claro que sí, por eso que somos pastores, líderes aquí, todos ustedes los líderes. Claro que sí, pero la situación de la persona no cambia la relación que tenemos con Dios. Seguimos. En la próxima foto puedes ver en el Antiguo Testamento. Bueno, no en esta foto, pero cambia la foto para que la gente ya pueda ver otra foto. En el Antiguo Testamento, en el templo, había un atrio o patio de los gentiles. Los gentiles nunca entraban al lugar santísimo, pero ahí está el patio de ellos. Había una separación para los gentiles. También dentro de ese templo había un atrio o un patio donde las mujeres iban y tampoco podían entrar al lugar santísimo. Pared de separación. Habían también levitas, personas que servían a Dios, y ellos tampoco podían entrar al lugar santísimo. Por cierto, un solo hombre entraba una sola vez en el lugar santísimo, que se llama el sumo sacerdote, una sola vez al año, y el resto del tiempo no podía entrar. ¿Y nosotros? ¿Cuáles son las riquezas de la justificación para nosotros el día de hoy? Tenemos acceso, entrada libre a nuestra salvación en la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos están conmigo? Ahora mire este hijo. Amor de... no llegó. Está bien.
Vamos a trabajar un poquito más entonces, sin la foto. Noten conmigo, Romanos 3-8. No lo voy a leer porque mi amigo Eiler, que hizo un buen trabajo en la introducción, gracias Eiler, nos leyó 3 al 5. ¿Qué viene qué? ¿Qué viene en la vida de los creyentes? Tribulaciones, ¿no es así? ¿Y qué produce el sufrimiento, tribulaciones? Perseverancia, carácter en Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que la palabra carácter también tiene un significado positivo? ¿Sí? Ayúdenme, hermanos. Claro que sí. Bueno, hay un buen carácter, ¿cierto? No es solamente así. No, es que él tiene carácter. ¿Y cuál es la idea que tú sacas de eso? Que tiene un mal carácter. No es lo que queremos destacar acá. Sí hay un buen carácter que Dios está desarrollando en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Entonces el buen carácter allí produce ese buen carácter como en el alfarero. Y esta esperanza no nos defrauda, versículo 5, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Quién ha derramado ese amor, hermanos? El Espíritu Santo. Dios ha derramado. ¿Qué tipo de amor estamos hablando aquí? Mira, vamos a describir 3 tipos de amores que hay en la Biblia. El primero que está en su boletín, nótenlo allí, letra C1, storge. Eso significa el amor maternal, amor de madre con su hijo, tierno, querido, precioso, íntimo. El segundo amor, fileo, de amigos. Son amigos, amistad. ¿Cuánto le gusta el béisbol? ¿Cuántos conocen Filadelfia Phillies? Los Phillies de Filadelfia. Filadelfia viene de esta palabra fileo, es una ciudad amigable. Pero noten el tercer amor que estamos describiendo y hablando en el día de hoy, que este 5:5 de Romanos, como pueden ver, el amor que ágape. El amor ágape ha sido derramado en nuestros corazones. Anoten allí ágape, el amor incondicional de Dios. Próxima foto. ¿Cuántos se acuerdan cuando Pedro? Me encanta Pedro. ¿Cuántos se identifican con Pedro? Algunos se identificaron con Daniel hoy, con José. ¿Cuántos se identifican con Pedro? Yo me levanto la mano. Yo pienso en Pedro y yo digo, ahí va Adán. O como dice Celedonio, ahí va Nathanson. Cuando yo pienso en Pedro, yo digo, wow, todos se pueden identificar con Pedro. Noten bien, en Juan capítulo 21, Jesús y Pedro están en la playa y Jesús le fritó un pez. ¿Cuál es el pez que fritó? No sé. Pero le fritó un pez con una arepita, un guayoyo, y lo tenía todo preparado en la orilla de la playa. Y le dijo, Pedro, y mira Pedro, sí, Señor, este eres tú. Y puede imaginar cuáles serían los pensamientos de Jesús cuando ve esa impulsividad, esas emociones. Pedro tan espontáneo, dice, claro que eres tú, me lanzo, mira, quito la bata y me lanzo al mar. Pedro es Pedro. Esa es la voz de mi Señor. Viene corriendo. ¿Quién se acuerda de la conversación? Juan capítulo 21. Quiero corregir allí si le coloqué 20. Juan capítulo 21, ágape, con Pedro. Y Jesús le dijo así, te voy a restaurar. Quiero que tú seas el líder de nuestra nueva iglesia. Pero te quiero hacer una pregunta, Pedro. ¿Me agapas? Y Pedro responde, te fileo. Segunda pregunta de Jesús a Pedro, Pedro, ¿me agapas? Y Pedro dice, claro que sí, Señor, yo te fileo. Están conversando, ¿no? Así, mira. Pedro, como siempre, como que sí, pero como que no entendí.
Y por último, ¿qué hizo Jesús? Está bien, Pedro. Cuando llega el Espíritu Santo a la iglesia, acuérdense que no se ha ido todavía. Cuando llega el Espíritu Santo a la iglesia, tú me agapas. ¿Cuántos entienden? Tú no puedes amar a Dios y tú no puedes amar a sí mismo y tú jamás podrás amar a otra persona con tu fileo, porque tu fileo no es suficiente para aguantar las presiones de esta vida. Tenemos que agapar a las personas con el amor ágape de Dios. Qué bonito es la relación de madre con hijo. Eso es, no se puede sustituir. Qué increíble es de yo poder decirte a ti que el pastor de jóvenes, cuando yo tenía 16 años de edad, todavía hasta el día de hoy es mi amigo. 30 años han pasado y somos amigos. Pero eso no puede llenar el espacio que Pedro necesitaba en su vida. Pedro no iba a poder ser el líder de la iglesia en Jerusalén sin el amor de Dios en su vida. ¿Y cuándo se iba a revelar ese amor? A través de la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y a partir de esa llegada del Espíritu Santo es que él iba a poder amar con el amor ágape. ¿Amén? ¿Entienden eso muy bien? Adán no murió como persona, ni murió físicamente, pero murió espiritualmente. Y lo que Adán necesitaba es lo que tú y yo hemos recibido en el día de hoy a través de la obra justificadora de Cristo. Porque cuando Adán peca contra Dios, muere en la lámpara de su espíritu. En Proverbios 20:27 muere su lámpara, se apagó, ya no hay luz, y el hombre vive en tinieblas, en oscuridad. Y cuando vino el Espíritu Santo a la vida de Pedro y a la vida de nosotros, ¿qué fue lo que el Espíritu Santo hizo dentro de nosotros? Nos vivificó. ¿En qué sentido? Trajo luz a nuestros ojos. Y ahora vemos cómo Dios nos ve a nosotros. ¿Y cómo es que Dios nos ve a nosotros? En una posición de hijo. Y por causa de esa posición, y anoten allí conmigo, anoten y lo leen después, podemos ver Efesios 4, 14 al 20, donde Dios nos muestra las profundidades del amor de Dios, lo ancho, lo alto, y todos los tamaños de las dimensiones del amor de Dios. Por el tiempo no lo vamos a repasar. Nos lleva ahora al mucho más. Noten el mucho más de Dios, el mucho más. Noten conmigo Romanos 5, 8, que es el tema de hoy. Pero Dios demuestra su amor, ágape, no fileo, no storge, aunque son importantes. Y la otra palabra eros también es traducido como amor, y es la palabra erótica dentro de la Biblia, ahí está también, pero no es esa, es ágape. Noten Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, o en sus días dice enemigos, Cristo murió por nosotros. Cristo nos amó cuando éramos sus enemigos. No sé si entienden eso. Pero qué amor tan grande que hoy en día, aún siendo enemigos de Dios, Él demuestra el mucho más de Él hacia nosotros en el día de hoy. Nótenlo conmigo, hermanos, aquí en Romanos 5, 15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? ¿Por qué predicamos el Evangelio en la calle? ¿Por qué estamos en Yupi? ¿Por qué tenemos el ministerio de parque con Miguel los lunes y los miércoles predicando el Evangelio a los jóvenes? ¿Por qué estamos dentro de los colegios con la madre Esperar? ¿Por qué hacemos todos estos trabajos, hermanos?
Porque el amor de Dios es para todos, no para algunos, no para los judíos, no para los hipócritas, no para los idólatras, pero para todos. Versículo 17: pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en una vida por medio de un solo hombre. ¿Quién es? Jesucristo, el mucho más de Dios. Mira, si Dios murió por ti siendo enemigo, ¿cómo te va a tratar a ti siendo hijo con una posición? ¿Cómo te va a tratar? Con mucho más amor, con mucho más perdón, con mucha más misericordia, mucho más. Sobreabunda la gracia de Dios, se derrama completamente en tu vida, no porque tú lo mereces, porque nadie merece la salvación, pero porque Dios es amor y Dios quiso justificar al hombre. ¿Por causa de qué? Por su nombre, por su testimonio, por su carácter, para mostrar a la gente, aunque Adán pecó ese día en la desobediencia, a través de la obediencia de nuestro gran Salvador Jesús, tú y yo podemos volver al jardín de Edén, espiritualmente hablando. ¿Sí o no? ¿Y el 20 qué dice? En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, la ley. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó. Noten en su boletín el cuadradito. Noten el contraste entre Adán y Cristo. ¿Cómo fue Adán? Por medio de él entró el pecado y la muerte en el mundo. Un solo hombre. Y la naturaleza de ese acto, Cristo trajo justicia y vida al mundo. En el medio, en lugar del acto, en el jardín del Edén, en la cruz del Calvario para Cristo. Ya hablamos de la desobediencia y la obediencia. Noten los resultados, uno por uno. El pecado de Adán trajo condenación. ¿Y Jesús qué trajo? Justificación. El pecado de Adán, juicio inmediato. ¿Cuál fue el juicio inmediato? ¿Murió como hombre? No. ¿Murió físicamente? No. ¿Cómo murió Adán? Espiritualmente. Y noten Jesús, justificación inmediata, dándonos acceso y paz a la salvación. Romanos 5, 1 y 2. Noten en la columna de Adán, juicio imputada. Ahí es imputada, agréguele una A. Y justicia imputada a nosotros de Cristo. Juicio eterno sobre todos y la vida eterna a través de Jesús. Amén. Mira las comparaciones de la obediencia de uno y la desobediencia de otro. Noten el último punto: la ley sirve para demostrar la seriedad de su acto como un espejo. ¿Y la gracia? ¿Para qué sirve, hermanos? La gracia sirve para demostrar el mucho más de su acto. ¿Cuántos quieren vivir en el mucho más de Dios? ¿Cuántos desean el mucho más de Dios? De gracia, de perdón, de paz, de gozo, de alegría en sus vidas. No porque tú lo tienes que fabricar, pero porque tú lo aceptas a través de la obra de Cristo en tu corazón. ¿Qué tal? Y para concluir, noten conmigo acá, hermanos, la conclusión. Próxima foto. La ley de la aerodinámica. ¿Para dónde va esto? ¿Para dónde vamos con esto? Noten la conclusión. La ley de la fe supera las obras de la ley. Regresen por favor a Romanos capítulo 3, 26, 27 y 28. ¿Están conmigo? Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. ¿De quién es la justicia, hermanos? De Jesucristo. Nunca Dios nos pidió algo a nosotros, porque ¿qué le vamos a ofrecer a Dios? De este modo Dios es justo. ¿Quién es justo? Y a la vez el que justifica. ¿Por qué Abraham salió justificado en Génesis 15:6?
Porque Dios no le preguntó a Abraham si él quería ser justificado. ¿Qué tal? Él lo justificó porque Abraham creyó en él. Punto. Ahora noten versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Ahí viene la conclusión. Que la fe, la ley de la fe, supera las obras de la ley. Seguimos 28. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras de la ley que exige. ¿Dónde está el punto, hermanos? Noten el avión. Otra vez. ¿Cuántos están de acuerdo que existe una ley de la gravedad? ¿Cuál es la ley de la gravedad? Los profesores de física, ¿qué hacen? Lanza la llave para arriba y siempre caen. ¿Por qué caen? Porque es una ley, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ley? La ley de la gravedad. ¿Qué hemos dicho nosotros como niños y jóvenes? Si me lo lanza para arriba, tiene que caer, entonces voy a esperar que caiga. ¿Sabe? Cuando nosotros éramos los pequeños del grupo y los grandes adultos, los jóvenes adultos, nos agarraba el balón de nosotros y mira, lo lanzaba el uno para el otro y nosotros intentando así, déjeme mi balón. Y lo lanzaban para arriba, entonces después uno lo agarraba. Hay una ley de obras de la ley, pero hay una ley superior a esa ley. ¿Por qué los aviones se pueden levantar, ir en contra de la gravedad? Porque hay otra ley. ¿Cuál es la otra ley? La ley de la aerodinámica. Es otra ley superior a esa ley de la gravedad. ¿Cuál es la ley que Dios nos ha dado a nosotros? La ley de fe. Cuando tú tienes fe en Cristo Jesús, no fe en ti, ojo, porque ya hablamos de eso, no fe en los resultados, ojo, los resultados vienen de Dios, pero fe en Jesús. Tu fe supera las obras de la ley. Superior a lo que la ley exige. ¿Por causa de tus obras? No. ¿Por causa de las obras de quién? ¿La obra de quién? Jesús. ¿Cuántos entendieron? Amén. Qué bueno, qué bueno. Y noten conmigo, ¿por qué lo digo así? 1 Corintios capítulo 15. En 1 Corintios capítulo 15, noten cómo habla Pablo, el mismo autor. Habla aquí en 54 al 57. Y aquí vamos terminando ya. Pablo dice, el mismo autor, 1 Corintios capítulo 15, 54. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Cuando Cristo resucitó, tomó sobre sí lo invisible, su nuevo cuerpo glorificado, Él vence a la muerte. ¿Por qué nosotros seguimos a Jesús como nuestro Salvador? ¿Por qué nosotros leemos la Biblia? ¿Por qué nosotros tenemos reuniones de oración? ¿Por qué nosotros enseñamos a los niños en las clases? ¿Por qué nosotros evangelizamos? Porque nosotros estamos en el equipo ganador. Nosotros en Cristo ya hemos ganado, pero la medida que vamos tomando pasos de fe, vamos experimentándolo en nuestro estado, la victoria que Él nos dio hace 2000 años atrás. ¿Sí están entendiendo? Una cosa conlleva la otra. Y noten versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aquí está, 56, ahí viene. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. ¿Dónde está el espejo? Es la ley. Una foto ahí del espejo nada más. ¿No hay? Ahí viene. ¿Qué hacemos nosotros cuando miramos el espejo? Vemos si estamos bien.
Una vez estuve en un país y me afecté y no vi que dejé parte de toda la espuma al lado de la oreja. Yo sabía, ¿cómo está? Buenos días. Y el misionero me dijo, mira, hermano, pastor, no sé cómo decirlo, pero tiene todo blanco aquí. Límpialo porque tú vas a presentar algo allí en la iglesia y bueno, van a estar mirando todo el tiempo la espuma. O eso solo pasa allá, aquí también. ¿Qué hacemos en el espejo? ¿Estoy bien? Voy vestido, Diana me dice, mira, déjame verte porque parece un payaso saliendo para la calle. Todos los colores, todos descoordinados, no coordinan, ¿no? Entonces yo siempre voy a decir, entonces voy en negro, todo para negro, entonces ahí no me puedo salir. Cuando Diana no está, intento vestirme todo en negro. Ahí ya saben ustedes que Diana no está. Ya van a saber. Ahí no hay forma, es todo negro. Intento coordinar los colores, Jorge, y no me da. Y dice, ¿dónde está el circo esta noche? Para ver. El payasito saliendo a la calle. El espejo, noten versículo 57, ¿dónde está el poder? En la ley. ¿Dónde está el poder del pecado? En la ley. ¿Quién pagó por los pecados cumpliendo la ley perfectamente? Mateo capítulo 5, 17. ¿Quién lo hizo? Jesús. Cumplió la ley perfectamente y pagó por nuestros pecados como sacrificio vivo. Amén. Y versículo 57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no nos desanimamos? Pero por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué podemos vivir en la victoria esta tarde y esta mañana? Porque el pecado fue pago. Y el espejo de la ley en tu vida ya no tiene fuerza. Porque hoy tú tienes una nueva posición en Cristo. Y que todas las cosas son nuevas. Y las cosas del pasado pasaron. Tienes una nueva posición en Cristo. Y en tu estado puedes vivir victoriosamente, aunque las cosas alrededor de ti no estén bien. Porque el poder del Evangelio viene de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús al final de su boletín? Jesús vino y derramó su sangre perfecta, sin pecado, y se entregó por nosotros siendo enemigo de Dios. Al que lo recibe será justificado por el regalo eterno que es la salvación. ¿De qué estamos hablando hoy? De las riquezas de la justificación en Romanos capítulo 5. Y esas riquezas nos traen paz, nos traen acceso y traen a nosotros una vida victoriosa en el mucho más de Dios. Cuando peco, hay gracia que sobreabunda por encima de ese pecado, por causa de la obra de Cristo en tu lugar, en mi lugar. Y ahora entienden por qué Jesús es el profeta, el rey, y el sacerdote. Los tres oficios del Antiguo Testamento lo tiene Jesús en una sola persona. ¿Y dónde se encuentra Jesús? A la diestra del Padre, Dios, sentado en el trono, porque la obra está consumada, y tú y yo podemos por fe tener acceso a esas bendiciones del rey, del profeta y del sacerdote. Hebreos 4:14. ¿Qué vas a decir tú cuando Satanás viene y decirte, oye, está bien la prédica para otros, porque tú no conoces mi vida? Está bien la paga del pecado, pero para otros, porque Jesús no sabe lo que yo he hecho. Te quiero dar un pequeño aviso. Cuando Satanás viene y te acusa y quiere hablar de tu pasado, quiero que tú le vas a decir a él, oye Satanás, un momento, yo no puedo hablar contigo, tiene que hablar con mi abogado.
en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Porque mi abogado pagó por mis pecados, entregó su vida por mí y me dio un regalo de salvación que me justifica en la presencia de Dios. Entonces, si tú quieres hablar conmigo, Satanás, hable con mi abogado, porque yo no tengo nada que hablar contigo. Primero de Juan 2:1, ¿cómo se llama él? El abogado, el justo. Léelo en su Biblia. El justo abogado murió en nuestro lugar. Vamos a cerrar nuestros ojos.